La mañana en que golpearon a mi puerta, yo todavía tenía el café en la mano. Eran las 6 de la madrugada. Llevaba puesto el uniforme del hospital, el pelo recogido a las carreras, y había dormido 4 horas porque la noche anterior había hecho doble turno. El golpe fue firme, oficial, el tipo de golpe que no es de vecino ni de deliveryman. Abrí la puerta. 3 personas, trajes formales. Una mujer al frente, cabello plateado, mirada que medía todo de un solo vistazo. Detrás de ella, 2 hombres con carpetas. ¿Valentina Ríos? Sí. Me llamo Carmen Villareal. Soy periodista investigativa. Venimos por don Alberto Salas. El mundo se detuvo. Don Alberto. El viejo del parque. El hombre al que yo había llevado café y arepa todas las mañanas durante 6 meses. El hombre que me había contado historias que yo nunca supe si creer. El hombre que había muerto 3 semanas atrás y cuya carta yo había mandado por correo sin saber si alguien la iba a leer. Necesitamos hablar sobre lo que usted hizo por él. 6 meses antes, yo no sabía que don Alberto existía. Si este video te está llegando al corazón, dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite escuchar hoy, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Cada mensaje me dice que estas historias están llegando a donde tienen que llegar. Ahora quédate. Porque lo que viene va a cambiar la manera en que piensas en las personas que el mundo decide no ver. Mi nombre es Valentina Ríos. Tengo 22 años y trabajo en 2 empleos para poder pagar un cuarto de 16 metros cuadrados en el 4º piso de un edificio que debería haber sido demolido hace 5 años. De día, soy auxiliar de cocina en el hospital público. De noche, repongo estantes en un supermercado hasta la medianoche. Los fines de semana estudio enfermería en un instituto técnico, cuando tengo plata para pagar la matrícula. Cuando no tengo plata, falto. Mi mamá nos crió sola. Aprendí que el dinero nunca alcanza y que uno puede acostumbrarse al hambre si tiene algo en qué creer. El mostrador de mi cocina contaba la historia sola. Recibo de luz vencido, deuda de celular, cuota del instituto pendiente. Y en el medio de todo ese papel, una bolsa de harina de maíz y un trozo de queso blanco. Eso era todo. Una mañana de marzo, caminando hacia la parada del bus, vi a un viejo sentado en el banco de la plaza. No era la primera vez que lo veía. Llevaba semanas pasando frente a él. La gente cruzaba la calle para no acercarse. Algunos le gritaban que se fuera. Yo había hecho lo mismo las primeras veces. Bajar la mirada, apurar el paso, decirme que yo tampoco tenía de sobra. Pero esa mañana había traído el desayuno desde la casa y me había dado cuenta caminando que no iba a tener tiempo de comerlo antes del turno. La arepa con queso se iba a quedar en el bolso hasta que se pusiera dura. El viejo estaba despierto. Ojos claros, vivos. Me miró con la cara de quien está acostumbrado a que lo ignoren o lo echen. Me acerqué. Buen día. Me sobró esto. ¿Lo quiere? Él miró la arepa. Me miró a mí. Por un momento no hizo nada. Usted necesita eso más que yo, dijo. Eso es discutible, respondí. Pero se lo estoy ofreciendo. La tomó con las 2 manos, como si fuera algo valioso. Gracias, señorita. Me llamo Valentina. Él asintió. Alberto Salas. Don Alberto, si quiere. Iba a seguir camino. Iba a hacer lo que siempre había hecho. Ayudar en el momento y después no volver a pensar en eso. Pero algo me detuvo. Fue la manera en que dijo gracias. No desesperado. Con dignidad. Como si supiera exactamente quién era, aunque el mundo hubiera decidido no verlo. ¿El café lo toma negro o con azúcar?, pregunté. Sus cejas se levantaron. Negro está bien. Al día siguiente llevé café en una termosita pequeña de plástico y otra arepa. Al siguiente, lo mismo. Para el final de la primera semana, era una rutina que no podía imaginar romper. Pero lo que yo no sabía todavía era quién era realmente don Alberto. Lo que él me iba contando cada mañana
Mientras yo esperaba el bus, iba a tardar meses en entender que era verdad. Don Alberto hablaba poco, pero cuando hablaba, lo que decía no se olvidaba. La primera semana me contó que había sido profesor, 40 años enseñando en comunas y barrios periféricos de la ciudad, que nunca había tenido un salón decente, que las paredes de sus aulas siempre fueron de tabla o de zinc, que los pupitres eran lo que los padres podían traer. Yo le pregunté cómo conseguía los materiales. Se quedó en silencio un momento. Los cadernos los buscaba, dijo. ¿Dónde? Me miró. En el basurero municipal. Todos los martes y los jueves, antes de las 6 de la mañana. Uno encuentra cosas que la gente tira sin saber que todavía sirven. Libros con las tapas rotas, pero las páginas enteras. Cuadernos usados por un solo lado. Lápices que todavía escriben. Guardé ese silencio. ¿Por qué no pedía recursos al gobierno?, pregunté. Don Alberto soltó algo que podría haber sido una risa. Pedí 30 años. Cartas, derechos de petición, reuniones con funcionarios que nunca llegaban o llegaban y prometían y no volvían. Fui a la Secretaría de Educación tantas veces que me sabían el nombre. ¿Y? Y nada. La plata existía, señorita Valentina. Eso fue lo que descubrí al final. La plata para los materiales existía, solo que no llegaba a los salones. ¿A dónde llegaba? No llegaba a ningún lado, o llegaba a bolsillos que no eran de ningún niño. Lo miré. ¿Usted denunció eso? Don Alberto tomó el último sorbo de café y me devolvió la termosita con cuidado. Denuncié, dijo, y eso fue lo que me costó todo. Esa mañana el bus llegó antes de que él pudiera seguir. Subí pensando que era un viejo confundido, que los años en la calle y la soledad le habían complicado la memoria, que estaba construyendo una historia que hacía que su vida pareciera más importante que dormir en un banco de plaza. Me equivoqué en todo, pero todavía iba a tardar meses en saberlo. Lo que don Alberto me contaba cada mañana era siempre en pedazos, como si estuviera entregando la historia de a poco, midiendo cuánto podía decir antes de que yo tuviera que coger el bus. Me contó que sus alumnos no tenían qué comer, que muchos llegaban al salón con el estómago vacío y que un niño con hambre no aprende, no importa cuánto lo quieras enseñar, que él empezó a comprar comida con su propio sueldo. Arroz, panela, lo que alcanzara. ¿Todo el tiempo?, pregunté. Todo el tiempo que pude, dijo, hasta que el sueldo no me alcanzó para los dos. ¿Para los dos? Para la comida de ellos y el arriendo de mi cuarto. Lo miré. ¿Y eligió la comida de ellos? Don Alberto me miró de vuelta con esos ojos claros que no tenían nada de confundidos. Un niño que aprende puede cambiar lo que viene después, dijo. Un hombre que no paga arriendo solo se moja cuando llueve. Ese día me fui al trabajo pensando en eso, pensando que yo trabajaba 2 empleos y seguía sin poder pagar todo, que él había elegido pasar frío para que otros pudieran comer, y que el sistema que debería haberle pagado por eso lo había dejado en ese banco. A veces la injusticia es tan grande que uno no sabe ni cómo nombrarla, solo la siente, aquí adentro, como un peso que no se va. Yo no tenía de sobra. Eso era un hecho. Pero hay una diferencia entre no tener de sobra y no tener nada, y yo todavía estaba del lado equivocado para entender esa diferencia. El martes de la segunda semana de mayo, llegué a la casa después del turno nocturno y abrí el cajón de la cocina donde guardaba los gastos. Hice la cuenta. Había cobrado ese día en el hospital y en el supermercado. Sumados, me quedaban 54,000 pesos para todo: transporte, comida, recibo de luz atrasado, cuota del instituto que ya llevaba 3 semanas pendiente. Abrí el refrigerador. 2 huevos. Medio bloque de queso. Nada más. Cerré el refrigerador y apoyé la frente en la puerta fría. Podía parar. Podía guardar la harina de maíz para mí, ahorrar el café, ponerse al día con la luz antes de que la cortaran. Don Alberto iba a entender.
Probablemente me diría que parara de todas formas si supiera cómo estaba. Pero pensar en pasar frente a ese banco sin pararme, ver el espacio donde él siempre estaba sentado y no detenerme, no podía. Esa noche hice las arepas para el día siguiente y me dormí con el estómago vacío. Al día siguiente, doña Rosa me vio en la cocina del hospital. Doña Rosa era la supervisora de la cocina. Llevaba 28 años en ese hospital y tenía esa clase de ojos que ven lo que la gente trata de esconder. ¿Comiste hoy?, me preguntó. Tomé desayuno. Mentí. Ella cruzó los brazos. ¿Estás alimentando a ese señor del parque de nuevo? Me llamo don Alberto, dije. Sé cómo se llama, mija. Te estoy preguntando si lo estás alimentando a él en vez de a ti. Estoy bien. Doña Rosa desapareció en la cocina y volvió con un recipiente de arroz con pollo y una arepa. Come esto ahora. No quiero verte desmayada en mi turno. Su voz se suavizó. Él es una persona. Eso lo entiendo. Pero tú también eres una persona, Valentina. Dios te ve a ti también, no solo a los que tú cuidas. Miré ese recipiente. Tenía el cuello apretado. Gracias. No me des las gracias. Come. Esa noche, acostada en el colchón en el suelo porque había vendido la cama 2 meses atrás para pagar el arriendo, pensé en lo que dijo doña Rosa. Dios te ve a ti también. Lo necesitaba escuchar. Pero lo que no sabía era que esa semana iba a llegar una prueba que yo no había pedido y que iba a cambiar todo lo que creía que era capaz de dar. Don Alberto no estaba en el banco un lunes de junio. Me quedé parada en la parada con la termosita y la arepa envuelta en papel, mirando el espacio vacío. El banco limpio. Sin cobija, sin bolso, sin ninguna señal de que alguien hubiera dormido ahí. Esperé el primer bus. Lo dejé pasar. Esperé el segundo. También, al tercero tuve que subirme porque ya llegaba tarde al turno. Esa noche volví al parque. Nada. El martes, nada. El miércoles, nada. El jueves fui a 3 refugios preguntando por él. Me dijeron que no tenían ese nombre. Llamé a 2 hospitales. No podían darme información sin ser familiar. El 7º día fui al parque con una arepa envuelta en papel y una nota dentro. Espero que esté bien. Ué. La dejé en el banco y me fui sin mirar atrás para no pensar en lo que significaba dejarle comida a alguien que ya no estaba. Esa tarde, cuando volvía del supermercado, lo vi. Estaba en el banco, más delgado, la cara más hundida, pero era él. Bajé del bus en la siguiente parada y corrí de vuelta. Don Alberto. Levantó los ojos. Por un segundo pensé que no me reconocía. Después su cara se abrió un poco. Señorita Valentina. Me agaché a su lado. ¿Dónde estuvo? Fui a los refugios. Llamé a hospitales. Tuve un episodio, dijo. Ya estoy bien. No se ve bien. Estoy de pie. Eso cuenta. Intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Fue entonces cuando vi la mano. Una cicatriz nueva en el dorso. Rosada, limpia, demasiado precisa para ser de una caída. ¿Qué le pasó en la mano? Don Alberto bajó la manga rápido. Una vieja herida. No es nada. Don Alberto, estoy bien. Su tono no dejaba espacio para más preguntas. Nos sentamos en silencio un momento. Entonces sacó del bolsillo del saco un sobre, blanco, un poco arrugado, con una dirección escrita a mano en el frente. Si me pasa algo, dijo en voz baja, necesito que mande esto. Lo miré. ¿Qué quiere decir si le pasa algo? Si me pasa algo, prométame. No le va a pasar nada, Valentina. Su voz era firme, seria. Prométame. Tomé el sobre. Era más pesado de lo que esperaba. Le prometo. Asintió despacio, como si se le hubiera quitado un peso. Buena muchacha. Quería preguntarle qué había dentro. Quería preguntarle dónde había estado. ¿Qué era esa cicatriz? ¿Por qué ese sobre era tan importante? Pero el bus venía, y don Alberto ya había cerrado los ojos.
apoyando la espalda en el espaldar del banco como si la conversación lo hubiera agotado. Guardé el sobre en el bolso y cogí el bus. No lo abrí. Todavía no. Y todas las mañanas siguientes, mientras le llevaba el café, el sobre estaba en el bolso, pesando, recordándome lo que había prometido, recordándome que él me había dicho algo que yo no quería que fuera verdad. 2 semanas después, don Alberto se desplomó. Yo le estaba pasando la termosita cuando su mano empezó a temblar. No el temblor de siempre, el del frío de las mañanas. Este era diferente, violento. La termosita cayó al suelo. El café se regó sobre el cemento. Don Alberto intentó decir algo. Las palabras le salieron enredadas. Sus ojos se fueron hacia atrás y el cuerpo entero se dobló. Las rodillas cediendo, los hombros cayendo hacia adelante. Lo agarré antes de que la cabeza golpeara el andén. «¡Llamen una ambulancia!», grité. Una señora al otro lado de la calle sacó el celular. Un hombre que trotaba frenó, dudó y siguió corriendo. 2 personas que bajaban del bus se quedaron mirando. Bajé a don Alberto al suelo de lado. Me temblaban las manos. Su respiración era corta y rara. Sus labios estaban perdiendo el color. «Quédese conmigo», le susurré. «Venga, don Alberto, quédese conmigo». La ambulancia llegó 7 minutos después. 7 minutos que se sintieron como 1 hora. Subí a la ambulancia sin pedir permiso. Uno de los paramédicos intentó pararme. «¿Es familiar?». Ya estaba adentro, con la mano de él entre las mías. «Soy todo lo que él tiene», dije. El paramédico no dijo nada más. En el hospital, todo fue demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Lo metieron por las puertas de urgencias. Una enfermera me llevó a la sala de espera. Sillas verdes atornilladas al suelo, luces de neón, una televisión en silencio. Me senté. Me di cuenta de que todavía tenía la termosita vacía en la mano. Mi turno en la cocina había empezado 20 minutos atrás. Saqué el celular y le escribí a doña Rosa. «Emergencia. No puedo ir hoy. Lo siento». Ella respondió de inmediato. «¿Estás bien?». Don Alberto se desmayó. «Estoy en el hospital». «¿Cuál?». «San Rafael. Yo cubro tu turno. Avísame». Cerré los ojos. Pasó 1 hora. Pasaron 2. Finalmente una enfermera llamó mi nombre. Me llevó a un escritorio donde una mujer con bata revisaba algo en el computador con cara de cansada y de mal humor, en partes iguales. Su gafete decía «Registro de pacientes». «¿Está aquí por Alberto Salas?», preguntó sin levantar la vista. «Sí». «¿Cómo está?». «Estable». «Deshidratación severa. Posible accidente cerebrovascular». «Le estamos haciendo pruebas». Hizo clic en algo. «Pero hay un problema. No tiene cédula. No tiene carnet de salud. No tiene contacto de emergencia. Necesitamos trasladarlo al hospital de la red subsidiada». Mi estómago se apretó. ¿Qué significa eso? Que recibirá atención, pero no aquí. El Hospital del Sur tiene cupos. El Hospital del Sur es un desastre. Todo el mundo lo sabe. La gente espera días. Es el protocolo. Sin documentos que prueben capacidad de pago o afiliación al sistema, no podemos mantenerlo aquí. Él era docente, pensionado. La mujer me miró por primera vez. ¿Tiene prueba de eso? No, pero está en el sistema. Verifique. Sin documentación no puedo verificar. Yo le pagaba en el FUIS, dijo una voz detrás de nosotras. Un médico de bata blanca, 40 y tantos años, se había acercado sin que yo lo notara. El gafete decía «Doctor Ramírez». «Verifíquelo como cortesía», le dijo a la mujer de registro. «Si hay coincidencia lo quedamos. Si no, lo mandamos». La mujer suspiró y empezó a digitar. La espera fue 30 segundos que se sintieron infinitos. El computador hizo un sonido. La cara de la mujer cambió. «¿Qué?», preguntó el doctor. «Hay coincidencia. Alberto Salas Moncada, docente pensionado, 21 años de servicio activo,
Contrato terminado en 2010. Siguió leyendo. El expediente está casi todo borrado. Hay entradas eliminadas. Hay un registro de denuncia disciplinaria en 2009 y después, nada. Como si hubiera dejado de existir en el sistema. El doctor se movió detrás del escritorio para leer. ¿Qué significa eso? Significa que alguien borró su historial, dijo el doctor en voz baja. Me miró. ¿Usted sabe qué hacía él exactamente? Tenía la garganta seca. Enseñaba a niños en comunas. Denunció desvíos de recursos educativos. El doctor se quedó quieto un momento. Quédenlo en observación, le dijo a la mujer. Yo me encargo de la autorización del sistema de salud. ¿Está seguro? Ella preguntó. Completamente. Me miró. Puede verlo en 1 hora. Va a necesitar que alguien esté pendiente. Todos los días, dije. Había entendido. Las historias que don Alberto me había contado todas las mañanas no eran los delirios de un viejo confundido. Eran la verdad. Cada palabra. Me quedé en el hospital hasta que cerraron las visitas. Hasta que una enfermera me dijo con mucha paciencia que don Alberto necesitaba descansar y yo podía volver mañana. Cuando salí pasé por la cocina del hospital donde yo trabajaba. Doña Rosa todavía estaba ahí, limpiando las mesas del final del turno. Me vio a través del vidrio. Solo asintió. Yo asentí de vuelta. En el bus de regreso a casa, mirando por la ventana, pensé en la cara de la mujer de registro cuando vio el expediente de don Alberto. Pensé en las entradas borradas, en la denuncia que desapareció del sistema. Pensé en el sobre. Y por primera vez desde que él me lo había dado, entendí que tal vez no era solo una carta. Era una prueba. Don Alberto mejoró en las semanas siguientes. Lo trasladaron a un hogar de adultos mayores del sistema público al otro lado de la ciudad. 2 buses y 20 minutos caminando desde mi apartamento. No podía ir tan seguido como quería, pero iba 2 o 3 veces por semana cuando los turnos me lo permitían. El lugar era más decente de lo que esperaba. Cuartos limpios, personal que parecía importarle el trabajo. Don Alberto tenía su propia cama, su propia ventana. Comía bien, tomaba medicamentos, dormía bajo cobijas de verdad. Lo veía mejor, más fuerte, la mente más clara. En una visita de julio lo encontré sentado en la cama con un cuaderno en las piernas. Escribía despacio, con letra cuidadosa, llenando página tras página. ¿Qué es eso?, pregunté mientras dejaba la bolsa que le había traído. Galletas del hospital. Doña Rosa las había mandado. Don Alberto levantó la vista. La memoria se va yendo, dijo simplemente. Escribí las cosas que importan, las que son verdad. Cerró el cuaderno y me lo extendió. Quiero que lo tenga usted. Don Alberto, no, por favor. Lo tomé. Era pequeño, de pasta de cuero gastada. Lo hojeé. Nombres, fechas, lugares, cifras. Algunas entradas claras, otras apuradas, casi frenéticas. Nombres de niños, edades, barrios. Y al final, columnas con números que no entendí de inmediato. Fechas, valores, nombres de funcionarios. ¿Qué es todo esto? Si alguien pregunta algún día, dijo don Alberto, usted va a saber qué es verdad. No entendí todavía. Pero guardé el cuaderno en el bolso junto al sobre que llevaba semanas cargando. 2 piezas de algo que todavía no podía ver completo. Ese día, de vuelta a casa, usé la plata que había juntado para la matrícula del próximo semestre de enfermería. La plata que había guardado durante 3 meses, renunciando a cosas, calculando todo al peso. Don Alberto necesitaba un examen especializado que el sistema no cubría. Lo supe porque el médico me lo dijo de costado, sin decirlo directamente, pero yo entendí. Me fui a la farmacia esa noche y pagué el examen. Salí con 142,000 pesos menos en el bolsillo, y con el semestre de enfermería postergado otra vez. Me paré en la esquina de afuera de la farmacia. Hice las cuentas rápido en la cabeza. Ya no alcanzaba para la matrícula.
Tendría que esperar al siguiente periodo. Cerré los ojos un momento. Después seguí caminando. Porque a veces uno sabe lo que tiene que hacer aunque duela. Y el dolor de hacer lo correcto es diferente del dolor de no haberlo hecho. Ese sí dura. Don Alberto murió un martes de agosto. El hogar me llamó a las 6 de la mañana. Yo estaba en la cocina preparando el café, con el uniforme puesto, lista para salir. El teléfono sonó y algo en mí lo supo antes de contestar. Señorita Ríos, habla el hogar Vida Nueva. Le llamamos por don Alberto Salas. La mano se me quedó quieta sobre la cafetera. Falleció pacíficamente en su sueño anoche. Insuficiencia cardíaca. Le extendemos nuestras condolencias. Las palabras llegaron, pero no conectaron con nada. Las escuché flotando en algún lugar fuera de mi cuerpo. Señorita Ríos, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy. Mi voz sonó extraña, lejana. Necesitamos que venga a recoger sus pertenencias. No hay mucho. Voy en 1 hora. Colgué. Me quedé parada en la cocina, mirando nada. La cafetera todavía burbujeaba. El café se estaba haciendo. Don Alberto se había ido. El hombre al que yo había llevado café y arepa durante 6 meses. El hombre que dividía su arepa cuando sabía que yo tenía hambre. El hombre que me había mirado a los ojos como si yo importara. Como si lo que yo hacía importara. Puse la cafetera en el mesón con cuidado. Me senté en el suelo. No lloré. No pude. El dolor era demasiado grande, demasiado pesado. Se sentó en el pecho como una piedra y ahí se quedó. Llamé al hospital para avisar que no iba. Tomé el bus al hogar. Me dieron una bolsa de plástico con las cosas de don Alberto. La cobija azul que yo le había llevado, doblada con cuidado. 3 camisas. Un par de zapatos gastados. El cuaderno de pasta de cuero. Y al fondo de la bolsa, un sobre pequeño con mi nombre escrito a mano. Lo abrí ahí mismo, en el corredor del hogar. Adentro había una fotografía. Don Alberto, mucho más joven, de pie frente a un salón de clase. La pared de atrás era de ladrillo sin pañetar. Había unos 20 niños sentados en sillas de plástico de diferentes colores, con cuadernos en las rodillas. Todos miraban a la cámara. Todos sonreían. Di vuelta a la foto. 3 palabras escritas con la letra temblorosa de don Alberto. Recuérdenla como ella me recordó. Las manos me temblaron. Fui a casa. Me senté en el colchón del suelo. Saqué el sobre lacrado que don Alberto me había dado semanas atrás. El que me había hecho prometer que mandaría si algo le pasaba. Lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano en papel de cuaderno y otra copia de la fotografía del salón con los niños. La carta decía: a quien lea esto, probablemente Carmen Villarreal, si la dirección todavía funciona. Si usted está leyendo esto, ya me fui. No tengo mucho que dejar. Ni familia, ni dinero, ni nada que le importe al mundo. Pero quiero que sepa de alguien que me importó a mí. Se llama Valentina Ríos. Durante 6 meses me trajo el desayuno todas las mañanas. No porque tuviera que hacerlo. No porque alguien la viera. Lo hizo porque me vio cuando todos los demás miraban para otro lado. Yo fui una fuente que usted no pudo proteger hace 15 años. Me silenciaron y me borraron del sistema y terminé en un banco de plaza. Pero esta muchacha que trabaja 2 empleos y no alcanza para pagar la luz, me dio dignidad cuando no me quedaba nada. El cuaderno que ella tiene contiene los nombres de los funcionarios, las fechas y los valores que desviaron durante 12 años del presupuesto de educación de la ciudad. Con eso, usted puede terminar lo que ninguno de los 2 pudimos terminar antes. Recuérdenla como ella me recordó. Alberto Salas, docente pensionado. PD. Enseñar no fue mi profesión, fue mi llamado. Y la educación no falla porque los maestros no sirvan. Falla porque los que deciden a dónde va el dinero, eligieron que fallara. Leí la carta 3 veces. Cada vez las palabras pesaban más.
Miré la dirección en el sobre. Carmen Villareal, Dirección de Investigación Periodística, Canal de Noticias Regional. Don Alberto no había estado confundido ni delirando. Había estado diciendo la verdad desde el primer día, y yo no le había creído. Al día siguiente fui al correo. Hice fila 20 minutos con el sobre en la mano. Cuando llegué a la ventanilla, casi me devolví. Casi lo guardé de nuevo y lo olvidé. Pero había prometido. «Necesito mandar esto», dije, pasando el sobre por la ventanilla. La señora lo pesó. 4.600, dijo. Pagué con billetes arrugados de la cartera. Vi cómo lo sellaba y lo tiraba en una bandeja con cientos de otros sobres. Desapareció en el montón como si nunca hubiera existido. Al salir del correo me sentí vacía. Nadie iba a leer esa carta. O si la leían, no le iban a dar importancia. Don Alberto era un viejo sin nombre oficial en el sistema, otro maestro olvidado en una ciudad que tenía demasiados maestros olvidados. La carta iba a quedar archivada en algún cajón. Fui a la pequeña ceremonia que hicieron en el hogar. Estuvimos yo, un capellán y una enfermera que había cuidado a don Alberto en sus últimas semanas. El capellán dijo palabras genéricas sobre el servicio y el sacrificio. Yo casi no las escuché. Cuando terminó, caminé al parque donde había conocido a don Alberto. Me senté en el mismo banco donde él siempre estaba. El banco estaba vacío. Me quedé mucho tiempo mirando ese espacio. Después, me fui a trabajar. 2 semanas pasaron. Volví a los turnos, a las clases cuando podía, al apartamento vacío. La vida seguía porque tenía que seguir. No pensé en la carta. No me permití tener esperanza de que importara. Hasta que una mañana de septiembre golpearon a mi puerta, y Carmen Villareal estaba parada en el corredor con 2 periodistas detrás de ella. ¿Valentina Ríos? Sí. Recibí la carta de don Alberto. El mundo se inclinó. ¿Quiere reunirse con ella? No era pregunta de la mujer al frente, era certeza. Sí, dije con la voz que me quedaba. Claro que sí. Carmen Villareal era exactamente lo que su nombre sugería. Una mujer que había pasado la vida yendo a donde nadie quería ir para decir lo que nadie quería escuchar. 60 años, cabello plateado corto, mirada que procesaba todo en segundos. Me hizo pasar a la sala. Rechazó el café que ofrecí porque no quería hacerme gastar. Recibí la carta hace 3 semanas. Comenzó. Fue el primer rastro concreto de Alberto Salas en 15 años. Se inclinó hacia adelante. Él trató de contactarme en 2009. Me mandó documentación sobre los desvíos de presupuesto educativo en la ciudad. Pero la carta nunca llegó. Solo supe que había existido esa fuente porque alguien me avisó después de que todo colapsó. Para entonces, ya habían borrado su expediente y él había desaparecido. Guardé silencio. Cuando llegó su carta esta vez, traje el cuaderno. Lo revisé junto con mi equipo y con una jueza investigadora con quien trabajo. Hizo pausa. El cuaderno tiene suficiente para abrir una investigación formal sobre 12 años de desvíos. Nombres, fechas, montos, todo. Y eso ya está en marcha. Pero su carta no era sobre el cuaderno, Valentina. Me miró directo. Era sobre usted. Yo solo le llevaba el desayuno. Exactamente. Villareal le sostuvo la mirada. Usted vio a una persona que todos habían decidido no ver. Le devolvió dignidad cuando el sistema le había quitado todo. Eso no es pequeño. Eso es exactamente lo que define si una sociedad todavía vale algo. No supe qué responder. Hay una audiencia pública la semana que viene, continuó. Una comisión que investiga el estado de la educación pública en la ciudad. Yo voy a presentar los hallazgos del cuaderno. Y quiero que usted testifique sobre don Alberto, sobre lo que vivió, sobre lo que le contó. Se me fue la voz. ¿Testificar? Cuénteles lo que a mí me contó, lo que significa cuando el sistema falla a las personas. No desde un escritorio, desde el banco de una plaza.
Villareal se recostó un poco. Puedo mover políticas desde adentro. Tengo acceso, tengo credenciales. Pero la voz de alguien que vivió esto de verdad, eso es lo que hace que la gente escuche. Soy nadie, dije en voz baja. ¿Por qué me van a escuchar a mí? Villareal cambió la expresión. Algo se puso firme en ella. Los títulos miden autoridad, dijo despacio. El carácter mide valor. Y usted tiene el carácter de alguien que hizo lo correcto sin que nadie la viera, sin que nadie le pidiera, sin que nadie le pagara. Dejó eso en el aire un momento. La van a escuchar porque usted es la única persona en toda esta historia que cumplió lo que prometió. Pensé en don Alberto, en su letra temblando sobre el papel. Recuérdenla como ella me recordó. Sí, dije. Lo hago. Tuvimos 2 semanas para preparar el testimonio. El equipo de Villareal me ayudó a organizar lo que iba a decir. Abogados, periodistas, asesores. En una de esas sesiones, un asesor de comunicación me dijo que sería mejor no mencionar tanto la parte de la pobreza, que podía ser polarizante, que era mejor enfocarse en el valor humano sin entrar en los detalles económicos. Lo miré. ¿La pobreza? No es que no importe, empezó. Si quitamos la pobreza, ¿qué queda? Pregunté. ¿Una chica buena que le llevaba el desayuno a un viejo? Sin la pobreza no hay historia. Sin la pobreza no hay sacrificio. Sin la pobreza no se entiende nada de lo que hice. El asesor abrió la boca. Villareal, que había estado callada en la esquina de la sala, alzó la mano. Ella habla su verdad, dijo. ¿O esto es teatro? El asesor cerró la boca. Sí, señora. La noche antes de la audiencia, doña Rosa me llamó. ¿Nerviosa? Preguntó. Aterrada. Bueno, eso significa que te importa. Su voz era cálida. Solo cuéntales lo que pasó. No pueden discutir con la verdad. Son políticos. Pueden discutir con cualquier cosa. Entonces que discutan. Tú vas a seguir teniendo la razón. Colgué y me quedé mirando el testimonio que había escrito. Lo leí 3 veces hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Lo guardé. Iba a hablar desde lo que sabía, no desde el papel. La sala de la audiencia era más grande de lo que esperaba. Sillas en gradas subiendo como en un teatro, cámaras al fondo. Periodistas llenando los asientos. Concejales y funcionarios entrando y tomando sus puestos, hablando entre ellos como si yo no estuviera ahí. Me senté en la mesa de los testigos. Las manos me temblaban. Las apreté sobre la madera. Villareal presentó primero. Con datos, con el cuaderno, con cifras concretas. 12 años, 67 millones de pesos desviados del presupuesto de materiales y alimentación escolar. Nombres. Fechas. La sala guardó silencio mientras ella hablaba. Después llegó mi turno. Caminé hasta la silla con piernas que se sentían como agua. Un funcionario ajustó el micrófono frente a mí. Todos me miraban. Una concejal habló primero. Señorita Ríos, gracias por estar aquí. Entiendo que usted conoció personalmente a Alberto Salas. Sí. ¿Puede contarnos sobre esa relación? Tenía la garganta seca. Miré el papel que había traído. Lo dejé sobre la mesa. No lo necesitaba. Conocí a don Alberto en marzo. Empecé. Dormía en un banco de la plaza que quedaba en mi camino al bus. Le empecé a llevar arepa y café. Una arepa de maíz con queso blanco, la más básica. Café negro en una termosita de plástico. Mi voz fue asentándose mientras hablaba. No sabía que era maestro. Me contaba historias sobre sus alumnos, sobre los cadernos que recogía en el basurero, sobre los funcionarios que nunca contestaban las cartas. Yo pensé que era un viejo confundido, que la soledad le había complicado la memoria. Hice pausa, pero le llevaba el desayuno de todas formas, porque no importaba si las historias eran verdad o no. Él seguía siendo una persona. La concejala asintió. ¿Y lo hizo durante cuánto tiempo? 6 meses. Todos los días. ¿Por qué? La pregunta quedó en el aire. Porque nadie más lo hacía.
dije simplemente. Y porque era el abuelo de alguien, el amigo de alguien, alguien que importaba aunque el mundo lo hubiera olvidado. Un concejal al lado derecho levantó la vista de sus papeles. Cara de haber visto demasiados testimonios, de haber oído demasiadas historias que no lo conmovían. Señorita Ríos, eso es admirable. Pero estamos aquí para discutir política pública. ¿Está sugiriendo que el sistema debe dar cuenta de cada persona en situación de calle? La sala se quedó en silencio. Lo miré. No estoy hablando de cada persona, dije. Estoy hablando de Alberto Salas específicamente. Un maestro que le enseñó a leer a cientos de niños en barrios que el sistema había decidido olvidar. Un hombre que gastó su propio sueldo en darles de comer porque el presupuesto para alimentación escolar nunca llegó. Un hombre que denunció eso y al que en respuesta le borraron el expediente y lo dejaron sin pensión, sin salud, sin nada. Me incliné un poco hacia el micrófono. Yo cumplí mi promesa con una arepa y un café. El sistema cumplió la suya con papelería que lo enterró vivo. El silencio fue total. El concejal abrió la boca. La cerró. Los periodistas al fondo escribían sin parar. Fue entonces cuando pasó lo que nadie esperaba. Un hombre de traje se levantó en las sillas del público. 40 y tantos años, moreno, corbata azul. Levantó la mano pidiendo permiso para hablar. Villareal lo miró. Samuel Herrera, dijo él con voz firme. Soy asesor de la Comisión de Educación de la Asamblea. Se hizo silencio. Conocí a don Alberto Salas cuando yo tenía 8 años. Él daba clases en un barracón de tabla en la parte alta de la Comuna 12. No tenía pizarrón. Escribía con marcador en una sábana blanca colgada de un clavo. Los cuadernos donde yo aprendí a leer los había sacado de un basurero municipal. Su voz no tembló, pero los ojos sí. Me enseñó a leer. Me enseñó que saber leer era la única manera de que el mundo no pudiera mentirme impunemente. Gracias a él fui a la universidad. Gracias a él estoy aquí. Hizo pausa. Yo no sabía que él estaba durmiendo en un parque. No sabía que había perdido todo. ¿Y si esta señorita no le hubiera llevado el desayuno todos los días? Si esta señorita no hubiera guardado el sobre que él le dio? Si esta señorita no hubiera cumplido una promesa que nadie más habría cumplido? Yo no habría sabido nunca lo que le pasó a mi maestro. Se limpió los ojos. Don Alberto me enseñó a leer con cuadernos del basurero. Yo llegué hasta la asamblea, y él murió en un banco de plaza porque el sistema al que le dedicó 40 años decidió que no existía. La sala estaba completamente en silencio. Me di cuenta de que estaba llorando. Era la primera vez que lloraba desde que el hogar me había llamado esa mañana de agosto para decirme que don Alberto ya no estaba. Villareal se puso de pie. Con la valla de la presidenta de la comisión, tomó la palabra. A partir de esta audiencia, la Dirección de Investigación abre proceso formal por desvío de recursos educativos municipales. El cuaderno de don Alberto Salas es prueba central. Miró hacia mí. Y vamos a crear un fondo en nombre de don Alberto Salas para financiar materiales escolares en comunidades sin acceso. El fondo va a ser administrado en parte por Valentina Ríos, quien ha demostrado que sabe lo que significa la responsabilidad sin que nadie la vigile. Samuel Herrera seguía de pie entre el público. Cuando salimos, los periodistas rodearon la puerta. Cámaras, micrófonos, preguntas en todas direcciones. ¿Cómo se siente cambiando la política pública?, gritó alguien. ¿Va a dejar su trabajo en el hospital?, gritó otro. ¿Qué mensaje le manda a otros maestros olvidados? El equipo de Villareal formó una barrera moviéndome entre la gente. Pero una voz de periodista me llegó clara. ¿Cómo se siente siendo famosa? Me paré. Me di vuelta. No quiero ser famosa, dije con calma. Quiero que recuerden a don Alberto. Esa frase salió en todos los noticieros esa noche. 6 meses después, mi vida había cambiado y no había cambiado. Seguía viviendo en el mismo cuarto del 4º piso. Seguía trabajando en el hospital.
pero 3 días a la semana gestionaba el Fondo Don Alberto Salas para materiales y alimentación escolar en comunidades sin acceso. El fondo había recibido aportes de la alcaldía, de donaciones privadas, después de que el testimonio circuló en redes, y de una fundación educativa que Villarreal había gestionado. En la primera ronda, habíamos financiado materiales para 8 escuelas comunitarias. En la segunda, 12. Samuel Herrera llamaba cada semana para revisar los procesos. En la tercera llamada me dijo que don Alberto le había dado algo una vez, cuando él tenía 15 años, y estaba dudando si quedarse estudiando o buscar trabajo. ¿Qué le dio?, pregunté. Un cuaderno. ¿De dónde lo sacó? No me dijo, pero tenía páginas usadas por un lado. Eran cuadernos de otra persona. Del basurero, dije. Sí. Y en la carátula don Alberto había escrito a mano: el que sabe leer nunca está solo. Me quedé callada un momento. Una tarde de ese mes fui al cementerio. Don Alberto había sido enterrado en el sector de difuntos sin familia identificada. Una lápide sencilla con su nombre, las fechas y la palabra maestro. Me agaché. Puse sobre la lápide una arepa envuelta en papel de periódico, igual que las que yo llevaba todas las mañanas. Cumplí la promesa, le dije en voz baja. El viento movió los árboles de alrededor. Me quedé mucho tiempo pensando en el primer día que lo vi en el banco y crucé la calle para no acercarse. Pensando en la mañana en que no pude seguir ignorándolo. Pensando en los 6 meses de arepas y café y conversaciones de 10 minutos antes del bus. Pensando en el sobre que él me había dado y que yo había prometido mandar. Pensando en Samuel Herrera aprendiendo a leer con cuadernos del basurero y llegando a la asamblea. Pensando en lo que don Alberto me había dicho ese primer día que yo defendí su cobija cuando el señor de traje la pateó a la cuneta. «Tiene pelea en usted», me había dicho. Bueno, va a necesitarla. Tenía razón. La necesité. Y la usé. Si esta historia te llegó, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Comparte este video con alguien que conoces que da sin recibir, que cuida sin que nadie lo vea, que hace lo correcto, aunque duela. Dale me gusta. Suscríbete al canal para seguir escuchando estas historias. Y si hoy puedes hacer algo pequeño por alguien que el mundo decidió no ver, hazlo. Don Alberto tenía razón. Las cosas pequeñas no son pequeñas. Que Dios te bendiga. Pero hay algo que no conté en la audiencia. Algo que guardé para mí, porque no sabía si tenía palabras para decirlo bien todavía. En las últimas semanas que don Alberto estuvo en el hogar, antes de que su corazón decidiera que ya había cargado suficiente, tuvimos una conversación que no olvidé. Era una tarde de julio. Había llovido toda la mañana, y el patio del hogar olía a tierra mojada. Nos sentamos afuera en unas sillas plásticas porque él decía que el techo lo asfixiaba y prefería el aire aunque viniera con agua. Le pregunté algo que había querido preguntarle desde el primer día, pero que nunca me había atrevido. Don Alberto, ¿cuándo supo que yo iba a volver? Levantó los ojos del suelo. ¿A qué se refiere? El primer día que le di la arepa. Cuando me fui, ¿sabía que yo iba a volver al otro día? Estuvo callado un momento. No, dijo. No lo sabía. ¿Y después? ¿Cuándo empezó a saber? Pensó. Cuando la tercera mañana preguntó qué me gustaba más, si la arepa de sal o la de nata. Lo miré. ¿Por eso? Porque la gente que va a volver pregunta por preferencias, dijo. La gente que no va a volver solo da lo que tiene y se va. Usted preguntó por las preferencias. Me quedé en silencio procesando eso. ¿Y usted, don Alberto, cuándo supo que yo necesitaba que usted también me cuidara a mí? Sonrió. Una sonrisa de esas que arrugaban todo el lado derecho de la cara. El día que dividí la arepa, dijo. Yo recordaba ese día. El día que yo había decidido que la siguiente semana iba a ser la última, que tenía que dejar de hacerlo,
que no podía seguir. Y él había dividido la arepa por la mitad y me la había extendido sin decir nada más que justo es justo. ¿Cómo supo que yo tenía hambre? No lo supe, dijo don Alberto. Lo adiviné. Uno aprende a leer el hambre en los ojos de la gente cuando ha visto suficientes niños con hambre. Me apretó el pecho, y yo con mis alumnos hacía lo mismo, continuó. No esperaba a que me dijeran que no habían comido. Lo veía, y ahí estaba la decisión. ¿Cuál decisión? Si uno va a ser el tipo de persona que ve y actúa, o el tipo que ve y sigue caminando. Lo miré. Usted eligió actuar, le dije. Y usted también, señorita Valentina. Nos quedamos callados. La lluvia había parado. El sol de la tarde rompía entre las nubes y caía sobre el patio del hogar con esa luz de fin de aguacero que convierte todo en color. Don Alberto cerró los ojos. 40 años enseñando, dijo en voz baja. 40 años yendo al basurero los martes y los jueves. 40 años con los bolsillos vacíos al final del mes porque el mercado de los niños pesaba más que mi arriendo. Hizo silencio. Y no los volvería a vivir diferente. Ni uno solo. ¿Ni siquiera el final? Pregunté. Me miró. El final lo eligió el sistema, no yo. Yo elegí cada mañana que fui a ese salón, cada caderno que recogí, cada niño al que le dije que era capaz de aprender aunque nadie más se lo hubiera dicho. Eso no me lo quita nadie. Ni el banco de plaza, ni el expediente borrado, ni los 20 años que pasé sin que nadie me viera. Guardé silencio. Gracias a usted, sí me vieron al final, dijo don Alberto. Eso fue todo lo que dijo. Tomé el café que le había traído en la termosita y lo puse en sus manos. Él lo tomó, y nos quedamos ahí los dos, mirando el patio del hogar con la luz de fin de aguacero, tomando café, sin necesitar decir nada más. Lo que aprendí de don Alberto no cabe en un testimonio de audiencia pública. Cabe en cosas más pequeñas, en la manera en que ahora pregunto a las personas que atiendo en el hospital si han comido. No por protocolo, porque aprendí que el hambre a veces no se anuncia. En la manera en que cuando veo a alguien en la calle que el mundo eligió no ver, me pregunto quién es esa persona. ¿Qué hizo? ¿Qué le hicieron? En la manera en que cada vez que tengo miedo de que lo que hago no vale suficiente, recuerdo a don Alberto dividiendo su arepa y diciéndome justo es justo. Eso no es política pública. Eso no es un fondo con nombre oficial. Eso es lo más pequeño que hay, y es lo más grande que hay. Samuel Herrera me mandó un mensaje el día después de la audiencia. Un mensaje corto. Decía, don Alberto estaría orgulloso. Respondí, lo sé. Guardé el mensaje. Lo guardo todavía. A veces, cuando la semana es difícil, cuando el trabajo en 2 empleos pesa y la matrícula del instituto vuelve a complicarse y las cuentas no alcanzan, lo abro. Don Alberto estaría orgulloso. Y me levanto y sigo. Hay algo más que quiero contarte. El cuaderno de don Alberto tiene en las primeras páginas las listas de sus alumnos. Nombres, barrios, edades cuando los conoció. Y al lado de cada nombre, una nota pequeña. Andrés, 12 años, quiere ser mecánico. María, 9 años, dibuja casas con jardín aunque vive en piso de tierra. Juancho, 7 años, lento con las letras pero el primero en defender a los más chicos. Cientos de nombres, cientos de notas pequeñas. Un maestro que vio a cada niño como persona entera, no como estudiante de bajo rendimiento de un barrio periférico. Al final del cuaderno, en las últimas páginas, está la lista de funcionarios. Nombres, fechas, montos. 12 años de registro cuidadoso. Entre las 2 partes, hay un párrafo que don Alberto escribió sin título. Solo un párrafo separado del resto. Lo copié a mano porque quería tenerlo. Dice así: la educación no falla porque los maestros no sirvan. Falla porque los que deciden a dónde va el dinero eligieron que fallara. Pero el maestro que entra igual al salón, con o sin pizarrón, con o sin cuadernos comprados,
con la comida de su bolsillo cuando el sistema no mandó la alimentación escolar, ese maestro no falla. Ese maestro gana todos los días que entra, aunque el sistema lleve décadas tratando de convencerlo de que perdió. Subrayé eso. No porque no lo supiera, sino porque don Alberto lo escribió sabiendo que iba a morir en un banco de plaza, y aún así lo escribió como si fuera la cosa más cierta del mundo. Ese hombre nunca dejó de enseñar, ni en el salón de tabla, ni en el banco de la plaza, ni en las conversaciones de 10 minutos antes del bus. Me enseñó más en 6 meses de arepas y café que muchas cosas que he aprendido en los años que llevo viva. Me enseñó que ver a alguien es un acto político. Me enseñó que dignidad no se compra ni se vende, pero sí se da. Me enseñó que la bondad no necesita público. Y me enseñó que a veces cumplir una promesa es todo lo que uno puede hacer. Y a veces eso es suficiente para que todo cambie. Recuérdenla como ella me recordó. Yo lo recuerdo, don Alberto, todos los días. Doña Rosa me dijo algo una semana después de la audiencia que no he olvidado. Estábamos en la cocina del hospital, al final del turno, limpiando en ese silencio cómodo que uno tiene con las personas con las que ya no necesita llenar el aire. Me dijo, yo sabía que esto iba a pasar. La miré. ¿Qué iba a pasar? Que lo que usted hizo iba a importar más de lo que parecía. ¿Cómo lo sabía? Porque le vi los ojos cuando hablaba de él, dijo. Y porque hay personas que hacen las cosas por hábito, y hay personas que las hacen porque algo adentro no les da otra opción. Usted era de las segundas. No lo sentía así cuando lo hacía, dije. La mayoría de las mañanas me sentía cansada y con hambre y sin saber si tenía sentido. Ella asintió. Exactamente, dijo. Eso es lo que diferencia la bondad de la caridad. La caridad la hace uno cuando está cómodo. La bondad la hace uno cuando no puede permitírsela, y la hace igual. Me quedé callada procesando eso. Dios ve las dos, continuó doña Rosa. Pero la segunda la ve de otra manera. Guardó su delantal en el gancho de siempre. Y usted, mija, siempre hizo la segunda. Salió de la cocina antes de que yo pudiera responder. Me quedé parada sola en ese espacio que olía a jabón y arroz y trabajo honesto. Pensé en todas las mañanas que había salido de ese cuarto pequeño del cuarto piso con la termosita en la mano. Las mañanas en que no tenía ganas. Las mañanas en que había calculado que debía parar y había seguido igual. Las mañanas en que don Alberto dividía su arepa porque sabía que yo tenía hambre y ninguno de los dos lo nombraba. Pensé en la matrícula del instituto que había postergado para pagar el examen que el sistema no cubría. Pensé en el sobre guardado en el bolso durante semanas. Pensé en la fila del correo, los 4.600 pesos, el sobre cayendo en la bandeja de cientos de otros sobres. Todo eso cabía en lo que doña Rosa había dicho. La bondad que se hace cuando uno no puede permitírsela. Yo no lo había pensado en esos términos. Simplemente no había podido hacer otra cosa. Hay una cosa que me preguntan mucho desde que el testimonio circuló en redes y en noticias. Me preguntan si tengo miedo de que lo que hago no sea suficiente. Si me pregunto si el fondo, la audiencia, los procesos legales van a cambiar algo de verdad, o si todo va a quedar en papeles y discursos y promesas de funcionarios que vuelven a sus escritorios. La respuesta honesta es sí. Me pregunto eso. No todo el tiempo, pero me lo pregunto. Y la respuesta que me doy, cada vez que me lo pregunto, es la misma. Yo no controlo lo que pasa después de que mando un sobre por correo. Yo solo controlo si mando el sobre o no. Yo no controlo si el sistema va a cambiar porque una audiencia pública presentó pruebas. Yo solo controlo si llevo la arepa al día siguiente. Don Alberto pasó 40 años haciendo exactamente eso. Controlando lo que podía controlar. Yendo al basurero los martes y los jueves. Comprando el mercado de los niños cuando el suyo no alcanzaba. Mandando cartas que no llegaron. Denunciando lo que nadie quería escuchar. El sistema lo aplastó.
Pero ninguno de los 200 niños que aprendieron a leer con cuadernos del basurero dejó de saber leer. Samuel Herrera llegó a la asamblea y yo mandé el sobre. A veces, el impacto de lo que uno hace no lo ve uno, lo ven otros, en otro tiempo, en otro lugar. Uno solo tiene que hacer su parte. El resto es de Dios. El día que entré a trabajar formalmente como gestora del fondo, Villarreal me mostró la oficina que iban a usar para la administración. Era pequeña. Un escritorio, 2 sillas, una ventana que daba a un patio interior. En el escritorio habían dejado algo, un cuaderno de pasta dura, nuevo, con una nota encima. La nota era de Samuel Herrera. Decía, para seguir escribiendo los nombres que importan. Abrí el cuaderno. La primera página estaba en blanco. Tomé un lapicero. Escribí en la parte de arriba, con letra clara, Fondo Alberto Salas, lista de escuelas, barrios y niños que no van a tener que buscar sus cuadernos en un basurero. Y empecé a llenar la primera página. Eso fue hace 6 meses. Hoy el cuaderno tiene 132 páginas llenas. Cada nombre es un niño. Cada niño es un salón al que llegaron materiales. Cada salón es un maestro que no tuvo que ir al basurero ese martes. Uno por uno. Igual que las arepas, igual que el café negro en la termosita de plástico, igual que todo lo que importa de verdad en esta vida. Una cosa a la vez. Todos los días, sin que nadie te vea. Hasta que un día alguien te ve y cambia todo.